tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico, de la entrevista de los jueves. Y bueno, hoy es un día muy especial por varias razones. En primer lugar, porque este es el último programa, la última entrevista del año 2022. Hemos estado semana a semana con todos ustedes, pues dándoles el pulso, la opinión de los expertos más destacados de los asuntos más relevantes de la agenda jurídico-legislativa, jurídico-política nacional durante todo el año. Y bueno, ahora vamos a concluir este programa, esta entrevista, con un tema de la mayor importancia para la sociedad mexicana, para el Estado mexicano. Primero que nada, quiero reiterar mi agradecimiento, dándole la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando desde diferentes partes del país, desde luego del Distrito Federal, y que siguen esta transmisión a través de nuestra página de Foro Jurídico, en Facebook Live y en YouTube. Les comento también, como todos lo saben, que a partir del día de mañana, después de las 12 del día, la grabación de este programa la podrán consultar en YouTube. Bueno, pues les decía que es muy especial para nosotros porque, como todos sabemos, particularmente los que somos abogados y abogadas, que cada 4 años tiene lugar en nuestro país la elección del presidente del máximo órgano jurisdiccional del país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El periodo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por 4 años. Los 11 ministros que integran el Pleno votan entre ellos mismos y eligen entre sus pares, entre ellos mismos, quién será su presidente durante los siguientes 4 años, que desde luego no puede reelegirse. Y justamente este proceso de designación de un nuevo presidente de la Corte tendrá que llevarse el primer lunes del año 2023. De tal suerte que estamos frente a la designación de uno de los funcionarios, desde luego el más importante del Poder Judicial, uno de los funcionarios más importantes del Estado mexicano, el que encabeza al Poder Judicial de la Federación. Y bueno, esto nos tiene que llamar la atención y nos tiene ocupados y preocupados, sobre todo por la situación que hemos vivido en los últimos tiempos, de la crítica de una falta de autonomía del Poder Judicial o de ataque por parte del Poder Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial. Y bueno, es de la mayor importancia para la sociedad mexicana quién va a ser electo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se da un hecho histórico muy importante porque estamos ante la posibilidad que por primera vez en la historia del Poder Judicial de la Federación pueda ser una mujer la presidenta, que lo será también del Consejo de la Judicatura Federal. Así es que hoy tenemos un programa muy importante porque una de las 5 personas que está inscrita, que está participando en este proceso para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, nos ha dado un rato en su apretada agenda, nos ha concedido una entrevista y es quien va a platicar con nosotros sobre las líneas generales de trabajo del periodo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el año 2023 al 2026. Y es precisamente uno de los 5 ministros que se inscribieron en este proceso. Son 2 ministras, nuestra entrevistada de hoy, la ministra Yasmín Esquivel Moza, la segunda ministra que se inscribió en este proceso es la ministra Norma Lucea Piña Hernández, y 3 ministros: el ministro Javier Lainez Potisek, el ministro Alberto Pérez Dayán
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Así es que bueno, pues como lo dispone el reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes previo a la sucesión, los que quieran participar en este proceso para la designación del titular, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe presentar un proyecto de trabajo, unas líneas generales de trabajo. Y los 5 ministros que ya comenté ya presentaron sus proyectos. Y en esta ocasión, pues le hemos pedido a nuestra amiga, a nuestra colega, a la ministra Yasmín Esquivel Moza, que justamente nos platique sobre el proyecto que ella ya presentó, que lo presenta para sus pares, que son los que votan. Es muy importante recordar que en este proceso no votan más que los 11 ministros de la Corte, que ni vota el Poder Ejecutivo, ni vota nadie del Poder Legislativo, ni vota la sociedad, sino son ellos los que eligen a quien encabezará el máximo tribunal del país durante los siguientes 4 años. De tal suerte que pues, es de la mayor relevancia para todos nosotros, sobre todo para los que somos abogados, académicos, los que estamos en el foro, pues conocer cuáles son las líneas de trabajo, los puntos que nos plantean. De tal suerte que, bueno, pues vamos a continuación a pedirle a la señora ministra Yasmín Esquivel Moza que nos platique las líneas generales, las líneas principales de su proyecto de trabajo para la presidencia. Déjenme darle algunos datos curriculares de nuestra invitada de hoy, que pues es un privilegio tener en nuestro programa a tan distinguida personalidad del mundo constitucional. La ministra Yasmín Esquivel Moza es licenciada en Derecho por la UNAM, es doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, en una combinación con la Universidad Complutense de Madrid. Tiene varios posgrados en Derecho Administrativo, en Administración Pública, en Derecho Financiero Mexicano. Ella tiene más de 35 años de trabajar como servidora pública, pues en los 3 poderes. Ha trabajado en el Poder Legislativo, ha trabajado en el Poder Ejecutivo y ahora pues tiene ya prácticamente casi 20 años de desempeñarse en el Poder Judicial. Ella ha sido magistrada de la Sala Superior, magistrada unitaria del Tribunal Superior Agrario, después fue magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por 8 años, fue electa en 2 ocasiones presidenta de este tribunal y también fue presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados y Magistradas Administrativos de la República Mexicana. De tal manera que es una gente que tiene una gran trayectoria constitucional y en el 2019 el presidente de la República la propuso ante el Senado para que fuera ministra de la Corte y fue designada ministra de la Corte, posición que tiene hace aproximadamente 4 años. Así es que con este currículum en el que ella conjuga pues esta experiencia administrativa y también jurisdiccional, podemos considerarla como una de las ministras de carrera actualmente en la Suprema Corte, por esta trayectoria que ya les he comentado, pues tiene la posibilidad de convertirse, insisto, en la primera presidenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así es que bueno, es para Foro Jurídico un privilegio estar esta tarde, aquí en las oficinas de la Corte, cosa que le agradecemos también a la señora ministra, que nos reciba aquí precisamente en el máximo tribunal del país y que podamos hacerle la entrevista aquí directamente, lo cual, insisto, es un privilegio y es un honor. Así es que bueno, vamos a proceder a saludar a nuestra querida entrevistada y ya proceder a pedirle que nos cuente sobre los temas más relevantes de su proyecto de trabajo. Yasmín, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tus oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un privilegio para mí, en mi calidad de director de la revista Foro Jurídico, tener la oportunidad de
de tener esta entrevista tan importante en este fundamental proceso de uno de los de cambio de la presidencia del órgano superior de la justicia de este país, del Poder Judicial de la Federación, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que pues te aprecio mucho que nos des la oportunidad de conocer tus puntos de vista sobre este importante proceso en el que se renovará a partir del mes que entra la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Muchas gracias, Yasmín. Y bueno, pues quisiéramos empezar la entrevista preguntándote qué es lo que te ha motivado para inscribirte en este importante proceso de la designación del presidente o presidenta de la Suprema Corte. Gracias, doctora Elías Huerta. Pues al contrario, el honor es para mí recibir una revista que cada día tiene mayores temas de vanguardia, temas interesantes para todas y todos los abogados, los jueces, los magistrados, la revista Foro Jurídico. Para mí es un gusto recibirles aquí en estas oficinas. Estoy muy contenta de que puedan hoy venir a platicar conmigo sobre este tema tan importante. ¿Cuál fue lo que fundamentalmente me motivó? Primero tenemos dos vertientes que fueron las que originaron esta inquietud. La primera de ellas es que tenemos retos importantes en el tema de justicia, retos interesantes que hay que ir abordando todos los días porque tenemos que ver una realidad. La percepción de los ciudadanos es que en nuestro país no hay justicia, que la justicia que está alejada de las partes, de los ciudadanos que acuden a un juez, lo ven muy lejano, no pueden hablar con él, no tienen posibilidad de que las partes puedan plantear sus temas, sus asuntos. Y este creo que es un reto que tenemos que ir abordando de cara abierta a la sociedad. Y el otro es que a lo largo de 35 años de experiencia en el servicio público, que tengo más de 35 años en el servicio público, todo este paso por las diferentes dependencias, por las diferentes instituciones, nos hacen ver una realidad de nuestro país. En el año 2004 yo fui nombrada por el Senado de la República a propuesta del Ejecutivo Federal para ser magistrada federal en materia agraria. Mi contacto con la materia agraria, con los campesinos, con las zonas rurales, con los ejidos, comunidades, para mí fue un aprendizaje importantísimo en mi vida. Después, más tarde, en el año 2009, fui propuesta por el Ejecutivo local al Congreso de la Ciudad de México para ser magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Un reto importantísimo. Yo soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México, conocí el gobierno de la Ciudad de México y para mí era muy, muy importante desde el punto de vista como juzgadora estar en este tribunal tan trascendente para la vida de la ciudad, que es el Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad. Ingresé en el año 2009. Más tarde, en el año 2015, el jefe de gobierno de la ciudad, ya en el año 2015, me propone mi ratificación en el propio Congreso de la ciudad, mismo que me ratifica por unanimidad. En el Senado de la República también fue por unanimidad. Y después, aquí en el Tribunal de Justicia, su Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad, llego a ser su presidenta. Presidencia que tuve gracias a la posibilidad y al voto de mis compañeros magistrados de la Sala Superior. Después me desempeñé también como presidenta de la Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa, donde platiqué con los compañeros de todo el país, los magistrados de todo el país, acerca de la propuesta y el proyecto que tenía para la asociación, y tuve la venia de que ellos votaran por mí para la presidencia de la asociación. Ingreso a la Suprema Corte, nombrada en este nombramiento concurrente entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República en el año 2019. Ya voy a cumplir 4 años aquí como ministra de la Suprema Corte. Se dice muy rápido, sí, pero ya pasaron 4 años. Cuando ingresé aquí a este máximo tribunal de nuestro país, primeramente el reto fue ser una buena ministra, estudiar todos los asuntos que me toca atender, que me toca participar. Entonces mi primer reto fue
que cada uno de los asuntos en los que yo participara los conociera y determinara en qué sentido iba a ir mi argumentación y el voto. Ese fue el primer reto cuando llegué aquí. Y después, cuando yo me sentí que ya estaba consolidada como ministra, decidí, hace ya algún tiempo, participar en la renovación de la presidencia del más alto tribunal de mi país. Para mí el orgullo más grande en mi vida ha sido ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto sería para mí el más alto honor presidir este Poder Judicial de la Federación. Es toda una vida de trabajo, toda una vida en el servicio público y toda una vida diariamente esforzándome por hacer las cosas mejor cada vez, con el mayor entusiasmo, el mayor talento, experiencia y ponerlo hoy al servicio de mis compañeros, las señoras ministras, los señores ministros, para que ellos tomen su decisión y ellos determinen si yo soy la posibilidad para poder llegar a la presidencia de la Corte. Muy bien, pues con esta importante respuesta ya prácticamente nos diste el planteamiento general de cuál es tu proyecto de trabajo en el caso de que seas designada presidenta de la Corte. Pero bueno, en el foro y en la academia ha llamado mucho la atención este programa tuyo que presentas. Ya hemos comentado en la introducción del programa que es una obligación que marca el reglamento de la Corte para que quienes aspiran a ser sus presidentes en el mes previo a la elección del año que le toque ser para la presidencia, hay que presentar estas líneas. A mí me llama mucho la atención algunos puntos, son varios, pero algunos que planteas. El primero de ellos que tiene que ver con un tema también muy sensible para la sociedad, que es el de la transparencia y la difusión de los datos. Entonces, quisiera ver que nos platicaras un poco qué planteas para ampliar la difusión de la información que es pública de la Corte y sobre todo reforzar los canales de comunicación de lo que hace la Corte y sobre todo con los justiciables y con los particulares. ¿Qué planteas en estos temas en tu proyecto de trabajo? Bueno, para mí la parte central del proyecto de mi trabajo, de estas líneas generales de trabajo, es tener un poder judicial fuerte, autónomo, independiente. Eso es primeramente lo que yo planteo, que tengamos esa autonomía que la Constitución nos da, esa fortaleza, esa independencia para poder ejercer nuestras funciones y además hacer cumplir nuestras resoluciones. Eso es importante resaltarlo, esta independencia y esta autonomía que debemos fortalecer día a día de nuestro Poder Judicial de la Federación. Luego, pasando a otro tema que es importantísimo, es la transparencia que tú señalas, Elías. Esta transparencia que se debe dar es parte del ejercicio de rendición de cuentas. Los que trabajamos en el servicio público estamos obligados a que nuestra actuación sea como una caja de cristal, transparente, que esté al escrutinio público, porque nosotros ejercemos una función pública del Estado como servidores públicos. En el caso de los que les toca dirigir las instituciones y ejercer recursos públicos, tiene que haber una transparencia absoluta. Afortunadamente en este ejercicio, porque no lo llamaría una competencia, los 5 que estamos participando, mi compañera Norma Piña, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no estamos en una competencia, estamos en un ejercicio de propuestas, tratando de convencer a nuestros propios compañeros de que voten por nosotros. Y en este ejercicio de propuestas yo planteo que la transparencia debe ser un punto central en un tema más grande que es el tema de corrupción. Si nosotros tenemos unos procesos transparentes, es más difícil que pueda presentarse unas conductas irregulares como puede ser el tema de la corrupción. Entonces, por eso la transparencia juega un papel fundamental. En este papel fundamental de la transparencia, yo planteo que los procesos que llevamos aquí internamente de carácter jurisdiccional y en el Consejo de la Judicatura Federal de carácter administrativo se puedan revisar y transparentar en tiempo real, que los ciudadanos puedan acceder a esa información y que puedan los ciudadanos revisar y analizar cuál es la actuación de sus servidores públicos, de sus funcionarios. Y en ese sentido estamos hablando de procesos totalmente que vayan
permanentemente actualizados al día y que puedan ustedes analizarlos. Ahora bien, el tema de la corrupción es un tema importantísimo, es un tema básico, porque nosotros advertimos que la gente dice, pues hay corrupción en el Poder Judicial. No, tenemos que erradicar esa percepción y donde haya algún caso que se pueda determinar, en donde haya conductas irregulares, poder actuar inmediatamente en consecuencia. La corrupción es grave en nuestra sociedad, pero es más grave cuando se da en el Poder Judicial de la Federación, porque son los jueces y magistrados el reducto al que acuden las partes cuando no pudieron resolver sus problemas. Cuando internamente, en su vida privada, familiar, social, comercial, profesional, no pueden resolver sus problemas las partes, acuden a un juez. Y que ese juez se corrompa, verdaderamente es gravísimo. Me parece que resulta mucho más grave que la corrupción propia que se pueda dar en la sociedad. También es rechazable una y otra, pero en el Poder Judicial debe ser implacable. No sé, porque son ustedes la última frontera realmente, como tú dices, para que la sociedad pueda sentir que se defiende el Estado de Derecho, la ley, sus derechos humanos, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues sí. Pues mira, otro tema que me ha llamado mucho la atención de tu planteamiento en las líneas generales para de trabajo para el 2023, 2026, es algo que de alguna manera vino con la pandemia, de la cual no hemos salido todavía, ¿no? Estamos casi después de 3 años, pues todavía ya la gran mayoría de la población vacunada, pero ahí vemos que todavía no se termina la pandemia. Pero un fenómeno muy importante que trajo, y el sector justicia no es la excepción, es el uso de las nuevas tecnologías. Y ahora nos damos cuenta pues, que ya no podemos vivir sin lo digital, como lo estamos viendo hoy en este programa. Claro. ¿No? Entonces, bueno, tú tienes algunos planteamientos muy interesantes. ¿Qué hacer para que la e-justicia se fortalezca, para la justicia de Internet, para que las nuevas tecnologías puedan pues, coadyuvar de manera fundamental para una mejor, más eficaz administración de justicia? ¿Qué nos podrás decir al respecto? Bueno, efectivamente, como bien lo señalas, Elías, los sistemas de tecnologías de la información vinieron a revolucionar nuestra vida profesional, nuestra vida social, inclusive en todos estos aspectos. Ahora bien, yo creo que evolucionamos muchísimos años con la pandemia en el tema de los sistemas digitales. Hoy no podemos desaprovechar esto que hemos avanzado como profesionales, como sociedad. No podemos desaprovechar todo lo que hemos hecho. Tenemos que aprovechar esas tecnologías de la información y yo estoy planteando fundamentalmente 2 temas. Estas cuestiones tecnológicas avanzan todos los días. Todos los días nos encontramos con nuevas plataformas, con nuevos dispositivos, con nuevas tecnologías. Entonces tenemos que tener un Poder Judicial de la Federación que vaya a la vanguardia en el tema tecnológico, que vaya y que haga más accesibles y más amigables los procesos. El sistema de información de expedientes, el SISE, es un sistema que tenemos que ir actualizando de manera permanente para que los usuarios del sistema, los abogados que deben ver sus asuntos a través del SISE, puedan hacerlo de manera rápida, expedita, de manera fácil, de manera amigable, revisar cómo se encuentra su expediente. Pero para poder tener esa facilidad para los abogados, necesitamos quien esté alimentando la información de manera pronta, rápida, inmediata, en cuanto van produciéndose los acuerdos. Necesitamos que se esté alimentando ese sistema y que el usuario del otro lado de la plataforma, del otro lado de la pantalla, pueda tener esta facilidad para poder revisar cómo se encuentran sus procesos. Eso nos parece que es clave en todo lo que es ahora el tema de la impartición de justicia. Administrar todos estos sistemas, hacerlos amigables y sobre todo también que puedan entre ellos mismos poderse comunicar, entre los propios sistemas poderse comunicar. Porque vemos que para entrar a revisar una tesis, una jurisprudencia, entramos a un sistema. Para entrar a analizar cómo va nuestro proceso en otro, o para revisar y analizar una situación distinta, tenemos que entrar a diferentes plataformas. Nos salimos de una y entramos a otra. Entonces hoy queremos que todos estos sistemas sean amigables y tener esta posibilidad para el acceso de los usuarios y también para los estudiantes.
porque los estudiantes pues analizan en la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal qué están haciendo los jueces, magistrados, ministros en los diferentes temas de derechos humanos para poder analizar sus investigaciones y poder determinar lo que ellos vayan estudiando en sus diferentes materias. Nos parece que eso se tiene que actualizar y se tiene que revisar todos estos procesos digitales que tenemos hoy para ponerlos al día. Pues es muy importante lo que comenta, sobre todo de hacerlo amigable, porque bueno, los que no somos nativos con el internet, pues sí nos cuesta mucho trabajo, y a los que nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión, los que tenemos que consultar los temas de la Corte con frecuencia, sí se nos dificulta mucho a veces que los programas no están pues accesibles para los que no somos técnicos digitales, ¿no? Claro. De tal suerte que es una propuesta de la mayor importancia. Ahora, yo quisiera pues ir avanzando para cumplir un poco con esta entrevista, y nos has dado la oportunidad de comentar estos importantes puntos, ejes centrales de tus líneas generales de trabajo, comentando, como ya lo decíamos al principio, que bueno, un tema polémico, el de que a la vez que ser presidente del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte, se es también, por disposición de la Constitución, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano justamente que administra, se dice que gobierna a todos los juzgadores, empleados del Poder Judicial de la Federación, que no están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la carrera judicial y la escuela judicial, de tal manera que es un organismo importante, insisto, polémico desde que se inició a la fecha, ¿no? Siempre hay quien ha planteado de que no debería de estar en la misma presidencia del presidente de la Corte, también del Consejo de la Judicatura. Pero bueno, por eso es muy importante lo que planteas al respecto. ¿Qué hacer para consolidar este órgano importante del Poder Judicial, para que se sienta que es un organismo cercano a los juzgadores? A final de cuentas, pues es a ellos a los que administra, y sobre todo cómo reforzar el importante tema de la carrera judicial, que me parece que en el asunto, en el fenómeno de combatir la corrupción al interior, es fundamental la carrera judicial. Efectivamente, la Escuela de Formación Profesional, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, como bien lo señalas, Elías, es un tema central. ¿Por qué? Porque hoy lo que nosotros necesitamos en el Poder Judicial de la Federación es tener los mejores abogados y las mejores abogadas. Los mejores estudiantes que egresen de las universidades puedan tener acceso a la Escuela de Formación de Cuadros del Poder Judicial de la Federación, esta escuela tan importante, y que se pueda ingresar a la carrera judicial. Terminando de estudiar el colegio, la Escuela de Derecho, ingresen nuestros jóvenes, aquellos mejores talentos, sean captados por la Escuela de Formación Judicial, entren a los procesos de formación, que son fundamentales, y puedan iniciar desde oficial judicial, que es el nivel de la carrera judicial más bajo, y de esa manera, a través de una carrera por méritos, de una carrera por calificaciones, por esfuerzo, por estudio, por todos los cursos que se llevan a cabo, las maestrías, el doctorado o los doctorados que se lleguen a realizar, todo esto vaya contando para que el servidor público que inició su carrera judicial como oficial judicial pueda ir accesando a los cargos, y mediante concursos. Estos concursos que se den de manera totalmente independiente y autónoma a la injerencia de cualquier titular de los órganos jurisdiccionales, para que entonces sí tengamos a los mejores cuadros y los mejores perfiles dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué queremos a los mejores? Porque necesitamos el Poder Judicial fuerte. Como lo mencionamos hace un momento, es el último reducto al que acuden los ciudadanos, que sean entonces servidores públicos de excelencia los que tengan que estar al frente para resolver los casos. Y no hablamos de miles, hablamos de cerca de 1,5 millones de asuntos que tiene que ver el Consejo de la Judicatura anualmente. No es un reto menor, al contrario, es una cosa de la más alta importancia. Otro de los temas y otro que estoy planteando es fortalecer la Defensoría Pública Federal. Tenemos una Defensoría Pública también como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, que tiene un equipo de abogados
asesores y defensores, que tiene que ver con todos los temas que la gente le interesa. Por ejemplo, si alguien no tiene los recursos suficientes para pagar un abogado, pueda acudir a esta Defensoría Pública Federal gratuita para pedir el asesoramiento y la defensa de sus intereses en los juicios que esté siendo parte. De esta Defensoría Pública me parece importantísimo la itinerancia. ¿Por qué la itinerancia? Porque si tenemos a los asesores y defensores concentrados en unas instalaciones aquí en el centro de la Ciudad de México, no están saliendo a los estados, a los municipios, a aquellas poblaciones donde no hay abogados, donde las personas no tienen los recursos suficientes para una defensa propia, tenemos esa Defensoría Pública Federal que debe tener su programa itinerante para que pueda acudir a esas poblaciones y a esos lugares donde no existen condiciones para que la gente pueda pagar un abogado, o no hay abogados, o no tienen los recursos, o para poder ir, en ocasiones no tienen ni siquiera para el transporte, para ir a la cabecera municipal a buscar un abogado gratuito, defensor, ya sea municipal, estatal o el federal que les pueda recibir. Entonces, creo yo que tenemos que fortalecer esa Defensoría Pública con programas muy efectivos y fuertes para que la justicia realmente llegue a todas las personas. Perfecto. Yasmín, pues finalmente quisiera preguntarte, en el escenario que yo me imagino del mes que entra, que Yasmín Esquivel Moza sea designada por la mayoría de sus pares presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ¿qué propondrías, qué harías precisamente para lo que comentaste ahorita al final, para que la justicia desde el máximo tribunal del país llegue a toda la gente, para que podamos revertir esa sensación de que México está hambriento de sed de justicia? Primeramente, yo estoy planteando en el programa de trabajo que al ser un órgano colegiado, la integración de 11 ministras y ministros, por cierto, la primera vez en la historia que somos 4 mujeres en la integración de 11, esta integración que tenemos de ministras y ministros se maneje de manera colegiada, que las decisiones no se tomen únicamente con la visión del que pueda ser el titular, sino se tome con la visión de todos. Se puedan crear comisiones y comités de ministras y ministros integradas por ellos para que puedan, ellos y ellas, para que puedan atenderse los temas que son propios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso del Consejo de la Judicatura, de la misma forma, integrar estas comisiones que ya existen, pero que puedan crearse inclusive nuevas, para que se tomen las decisiones de manera colegiada, desde el seno de una comisión, y puedan ir al pleno del Consejo y se pueda determinar qué es lo mejor para que se lleve a cabo en el Consejo de la Judicatura Federal. También planteo incluso una comisión de ministros en retiro. Los ministros en retiro muy interesante para aprovechar la experiencia, ¿no? Estuvieron por lo menos 15 años en el más alto tribunal del país. Estuvieron 15 años, primero. Segundo, todos ellos tienen un antecedente, ya sea académico, en el servicio público o en la función jurisdiccional. Y esta experiencia que tienen los ministros en retiro, poderla aprovechar, porque ellos serían grandes asesores en algunos de los diferentes temas que se llevan a cabo en el Poder Judicial de la Federación, que además son decenas y decenas de temas importantes. Entonces, esta Comisión de Ministros en Retiro nos parece que es importantísima crearla y que puedan participar nuestros compañeros ya en retiro. Ahora bien, ¿cómo llegar y hacer que la justicia llegue a todos? Esta percepción que no se tiene hoy. Ese es uno de los retos tan importantes de que podamos ir nosotros creando los programas necesarios, las políticas importantes que se puedan generar para que la percepción de la gente vaya cambiando. Hoy no podemos tener un país donde la gente piensa que no existe el Estado de Derecho, que no existe la justicia, que los jueces puedan inclinarse por alguna de las partes, por alguna influencia indebida, económica, política, social. Eso no puede ser. Tenemos que ir abatiendo esa percepción. Y también tenemos que hacerlo desde los tribunales locales, las fiscalías estatales, el Poder Judicial de la Federación, para que todos en conjunto, como un único Estado que somos, el Estado mexicano, podamos avanzar en este gran deuda que tenemos con la sociedad, que es la justicia. Fíjate,
no lo expresé bien, pero decía el maestro Justo Sierra, el maestro de América hace 100 años, que el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Sí. Y bueno, y estamos realmente con el mismo reclamo, por eso es muy importante esta propuesta tuya de la justicia para todos. Pues yo quisiera culminar el programa, Yasmín, porque Sí. ya estamos llegando al punto de culminación. Sí, Elías. Pidiéndote pues que nos des una reflexión final. Desde luego que estamos, creo, ya listos y además urgidos en la sociedad mexicana, que por primera vez después de 200 años de que se ha instituido el Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea encabezada por una mujer. Así es que pues, nos gustaría mucho que tú pudieras ser esta primera mujer al frente del órgano máximo de la justicia del país. ¿Cuál sería una reflexión final para todo nuestro auditorio? Pues hoy tenemos, después de cerca de 120, aproximadamente 120 presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy tenemos esa posibilidad de poder tener la primera mujer al frente del Poder Judicial de la Federación, después de aproximadamente 120 hombres, donde nunca ha habido una mujer. Hemos tenido en la historia cerca de 500 ministros y únicamente 14 mujeres, las últimas 3 nombradas en la actual legislatura y en el actual gobierno, la ministra número 12, 13 y 14. Pero no tan solo por el tema de... La ministra número 12 eres tú. Yo soy la número 12, exactamente. Esperemos que esa sea la primera presidenta de la Corte. Gracias, Elías, por esos deseos para mí me llenan de energía, esos buenos deseos de tu parte y de parte de tus televidentes en el tema en esta revista de Foro Jurídico. Sin embargo, no es tan solo el tema de género, sino también poner al servicio de la justicia estos más de 35 años en el servicio público. Esto que se puede decir fácil, pero es toda una vida a lo largo de todo este tiempo, y podamos ponerlo al servicio de la ciudadanía, de la gente. Esa sería mi reflexión en función de que no es nada más el tema de ser mujer, sino también qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo podemos lograr todos y todas los que trabajamos aquí en el servicio público. Muchísimas gracias por la visita, Elías. Espero que no sea la última vez que te veo en estas instalaciones y que pronto podamos platicar otra vez. Claro, Yasmín, pues muchas gracias. No me resta más que agradecerte tu tiempo, la disposición para esta entrevista. Estamos ya despidiendo nuestro programa, así es que reitero mi agradecimiento a ti y pues agradezco también a todos los amigos y amigas que nos siguen desde todo el país su confianza, y terminaría pues deseándoles a todas, a todos, en nombre del equipo de Foro Jurídico, que pasen una feliz Navidad en compañía de toda su familia y que tengan un feliz y próspero Año Nuevo 2023. Muchas gracias, Mr. Muchas felicidades por estas fiestas. Y la verdad es que nuestras mejores vibras, nuestros mejores deseos para que lo que pensamos en esta tarde-noche lo piensen también tus compañeros pares del Pleno de la Corte. Sí. Muchísimas gracias, pues hagámoslo por México. Gracias. Despido este programa agradeciéndole a todos nuestros amigos y amigas que nos han seguido en esta importante transmisión y que es el último programa del año 2022. Gracias por su confianza, gracias por seguirnos a través de todo el año en estas conferencias y finalmente, además de agradecerles, quiero desearles a todos ustedes que pasen una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y que tengan un próspero y feliz Año Nuevo 2023. Muchas gracias, hasta la próxima y nos vemos el próximo año.